Buenos días, chicos. Buen día. ¿Todos subieron su trabajo? Yo sí. Ok. Sí, porque ahorita chequé en el área de contabilidad y tengo una chica que no lo subió. Se llama Velázquez García Daniela. ¿Sigue entrando a clases? ¿Lulis? No sé, profe, yo creo que no, porque no lo he escuchado. ¿Verdad? Sí, no subió de este trabajo, quiere decir que, pues no sé si ya no está en clase o qué le pasó, ¿verdad? Bueno, a ver, de los que ya entraron, ¿quién quiere tomar la palabra y hablarme? Porque hoy toca examen, ¿verdad? Y lo que me digan serán puntos buenos para su examen. ¿Qué entendieron del trabajo sobre lo que fue los activos fijos y los activos intangibles? A ver, ¿quién quiere tomar la palabra o se la doy yo a alguien? ¿Cómo dijo? Que quién me quiere explicar en qué consistió su trabajo que envió para propósito del segundo examen, ¿verdad? Que eso también son puntos buenos que les pueden subir su calificación. Entonces les estoy pidiendo que alguien me hable de su trabajo o que si yo les digo, ahora sí que de Tin Marín de Dopingüe, ¿a quién le toca? Voy a pasar lista. ¿Sale? Ausencio, ¿estás? Juana. Presente. Yuli. Luis Hernández. Presente, profe, Yulisa. Presente, profe. Estela. Presente. Caleb Alejandro. Presente. Xochitl Damián, perdón. Presente. ¿Me faltó alguien de los que ya están ahí? ¿Los nombré a todos? Diana se está incorporando. Bueno, a ver, Isela. Profe, Buenos yo, días, Isela. A ver, Ausencio. Muy bien, Ausencio. ¿es sobre el activo fijo? A ver, sí, ¿qué encontraste y qué me enviaste en tu trabajo? Quiero escucharte, por favor. Tienes 5 minutos. La definición del activo. A ver, ¿me quieres decir? Se constituye con los recursos de la propiedad de la empresa, que tienen cierta pertenencia o se empiezan con adquirir bienes con la finalidad de usarlos y con la intención de venderlo. Ah, ¿eso entendiste? Sí. Bueno, vamos a hacer aquí una aclaración. Acuérdate que el activo fijo, por eso se le llama activo fijo, porque son bienes que efectivamente forman parte de la empresa, pero son bienes que la autoridad no te permite enviar al gasto. ¿Por qué? Porque son bienes que te van a durar varios años y tú los vas a depreciar, ¿verdad? Por decir una maquinaria que te cuesta $1,000,000, Ausencio. Esa maquinaria no puedes tú enviar esa inversión que tú haces, no la puedes enviar al gasto. Se tiene que enviar a una cuenta de activo fijo. Y ahí, donde nosotros lo vamos a colocar, cada año, inclusive cada mes, cuando hacemos nuestros registros contables, tenemos que registrar la depreciación correspondiente a ese bien, ¿sí? Por eso es muy importante saber definir qué es un activo fijo y qué es un activo corriente. Acuérdense que tenemos dentro de los activos circulantes o corrientes lo que es clientes, lo que es el almacén, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es de fácil disponibilidad
y lo estamos utilizando constantemente. El activo fijo no tiene esa cualidad. La cualidad precisamente es que un bien de larga duración. A ver, ¿alguien más que quiera participar? A ver, Yuli, por favor. ¿Tú qué entendiste? Sí, de igual manera que los bienes de activos fijos son de maquinaria, material de oficina, que también se incluyen en los activos fijos las inversiones, bonos y valores que emiten las empresas. Ahí sí, en el caso de que compráramos algunas acciones y que esas acciones pues las vamos a mantener, pues ahí existiría la posibilidad de tenerlas ahí, ¿verdad? Aunque ellas no van a sufrir la depreciación. Ellas los que posiblemente sufran no es un subir su valor o bajar su valor, porque ya no depende de la empresa, de su uso, sino depende más bien de lo que pase en el mercado, porque al ser bienes pues de capital, ¿verdad? Porque lo estamos comprando como acciones y son de largo plazo, se mantienen dentro del activo fijo, pero ese tipo de bienes no sufren ninguna depreciación. A ver, Bernardo, ¿no estás ahí, Bernardo, todavía? Sí, ya está. Aquí tengo tu trabajo en Presente. pantalla. Aquí tengo tu trabajo en pantalla. Ajá. ¿Tú qué me Sí. puedes explicar con relación a lo que realizaste en tu trabajo, hijo? Pues nada más como conclusión, ¿no? Que el activo fijo se deprecia Ajá, y el activo intangible se amortiza. ¿es correcto? Se hace una amortización, ¿no? El intangible es una amortización y el activo fijo es una depreciación, Ajá. dependiendo, bueno, no sé si están todavía activos las 5 formas de depreciación, ¿no? A mi gusto, pues creo que cada empresa toma su propio valor de Así depreciación es, de o cada sea, inmueble. el chiste es que ustedes conozcan, ¿verdad? Los diferentes métodos, como tú dices. Ya es decisión de la empresa tomar un método. El que más se utiliza es en línea recta. ¿Ok? Aquí Sí, nos profe. pones de gastos de transporte. Ya ves cómo también en la mercancía, la semana pasada estuvimos hablando de mercancías en tránsito y hablábamos de cómo, ¿verdad? También los gastos de transporte, cuando nosotros solicitamos una mercancía y esta mercancía no la podemos comprar en la localidad y viene de otro estado o de otro país, pues es muy importante que esos gastos de transportación se le sumen, ¿verdad? Lo mismo pasa con los activos fijos. Si esta maquinaria o este equipo viene de otro, pues de otro lugar, es importante que nosotros tengamos, ¿verdad? En cuenta todos esos gastos adicionales que se van a hacer para la compra. ¿De acuerdo? ¿Qué me puedes hablar de las altas y las bajas? ¿En qué consiste la alta? ¿En qué consiste la baja? ¿Por qué damos la baja? A ver, profe. A ver, adelante. ¿Quién dijo yo? Yo, Tere. A ver, adelante. Tere. Según lo que yo leí, el ciclo de altas es cuando se va a comprar algo, pues, o sea, cuando la empresa adquiere un mueble o un mueble. Y el ciclo de bajas es cuando la empresa va a sacar algo, pues, como alguna venta o así. Creo. Es correcto. A ver, vamos nada más a precisar. Es correcto lo que me estás diciendo. Cuando la empresa compra, ¿verdad? Es lógico que tú lo vas a dar de alta, Tere, cuando ya está dentro de tu inmueble, ¿verdad? Si es una maquinaria o si es un equipo o si es un bien mueble, lo vamos a dar de alta en el momento en que nosotros lo tengamos ya con nosotros, ¿sale? Y la baja se puede dar por dos cuestiones. Una puede ser porque a lo mejor, como tú dices, ya
tuvo su bien, ese bien, el tiempo determinado de uso. Por decir, vamos a pensar en un equipo de transporte, ¿verdad? El equipo de transporte lo podemos depreciar al 20%. Sin embargo, es importante dejar un valor en libros. ¿Por qué? Porque cuando tú decidas, como dice Tere, a lo mejor venderlo, ¿verdad? ¿Qué pasa con ese equipo de transporte? Cumple su vida, 5 años. Tiene un valor en libros, ¿verdad? Porque no lo vamos a dejar en cero. En ese momento que nosotros lo vendemos, obviamente vamos a tener una utilidad y sobre esa utilidad tenemos que pagar un impuesto. Entonces sí es muy importante saber su ciclo de vida. Por decir, una maquinaria, posiblemente la ley del ingreso sobre la renta nos permita depreciarla a un 10, a un 15, no lo sé, dependiendo del tipo de maquinaria, ¿verdad? Pues en función de ese porcentaje de depreciación es como esta maquinaria, ¿verdad? Tendrá su ciclo de vida. Podrán ser 10, 15 años, dependiendo. Un edificio. El porcentaje de depreciación de un edificio es del 5% anual. Entonces, imagínense lo que tarda en depreciarse un edificio, ¿verdad? Entonces, sí es un periodo largo. Pero igual puede suceder, como dice Tere, que al final decidamos venderlo y comprar otro edificio nuevo, porque para eso son las inversiones. Las empresas normalmente están viendo cómo poder ellos modernizarse y cómo poder invertir o cómo hacer ampliaciones. Pues, si vamos a hacer una ampliación, posiblemente el bien inmueble que tenemos ya no es tan funcional y necesitamos un bien inmueble que tenga la funcionalidad de acuerdo a la nueva modalidad de la empresa, ¿verdad? Y que irá en función de los planes y estrategias que la empresa se vaya haciendo año con año. Aquí están los métodos de depreciación, ¿verdad? Que nos habla un poquito, método de depreciación en línea recta, máximos autorizados por la ley. Aquí nos hablas de unidades de producción, dígitos anuales. Háblame del control interno. ¿Quién me quiere hablar del control interno con relación a los bienes inmuebles, planta y equipo? A ver, Elizabeth López Murillo. ¿Tú qué investigaste? Yo investigué, permítame porque lo tengo. ¿Cómo no? Háblame sobre el control interno. Control interno. Sobre lo que es el activo fijo, ¿verdad? Así es. Bueno, aquí nos menciona que es de suma importancia para poder llevar a cabo una contabilidad. Se estudian todo lo que se conlleva en una empresa. Y Fíjense lo que está diciendo ahorita Liz. Es para llevar un control de lo que tenemos en la empresa. Definitivamente que sí. Por eso se llama control interno. ¿Y en qué consiste, verdad? En tener un respaldo de ese bien inmueble o de ese bien mueble o de esa maquinaria. Sí. Hola, buenos días. Ahí Buenos sería días. donde entran que se tienen que requerir facturas de los de todo se necesita compre, factura, de tener todo. las facturas y estar haciendo los inventarios correspondientes para cuando ahí se les da de baja y todo eso, ¿no? Es Eso muy es importante control. lo que estás comentando. Definitivamente para eso sirve el control interno. Uno, para ver que físicamente esté el bien. Dos, para vigilar su baja, ¿verdad? Cómo va la depreciación y vigilar su baja o bien su venta. Comentábamos que en muchas ocasiones, pues las empresas ya la maquinaria que no les es de utilidad,
pues la sacan y la venden, ¿no? A lo mejor no como chatarra, pero sí la venden. Ahora, el control interno, fíjense cómo también funciona. Vamos a suponer que tenemos una unidad y esa unidad se le asigna a uno de los compañeros. Vamos a suponer que se la asignamos a Juana. Juana tendrá que firmar un resguardo, ¿verdad? Mediante el cual ella es responsable de esa unidad de transporte. ¿Por qué es necesario hacer esto, Diana? Este control interno, ¿por qué es necesario llevarlo? Diana, ¿estás ahí? Para tener todo en orden. Los controles internos sirven para eso, para que en cuanto a algún momento alguien solicite una información, no tenga que perder tanto tiempo. Como ¿Qué va a suceder, Diana, tú misma, si esa unidad de transporte que le dimos a Juana tiene un accidente? ¿Qué va a suceder si no lo va manejando Juana y lo va manejando Bernardo? Si la persona no es parte de la empresa, yo considero que sería problema de Juana, porque ella es el que se le encargó la unidad. Es correcto. Fíjense para qué sirve. Ahí el control interno está cumpliendo una función muy importante, porque vamos a suponer que tú tienes asegurada esa unidad y como tú dices, Bernardo no forma parte de la empresa porque Bernardo iba manejando esa unidad. Si no, él forma parte de la empresa. ¿Qué va a suceder en ese caso, Bernardo? Que tú vas manejando una unidad y que no eres parte de la empresa. ¿Qué puede suceder? ¿Bernardo? Sí, aquí estoy, profe. Bueno, lo que pasa es que directamente ahí el problema va a ser de la empresa, ¿no? En un principio sería de Juana, porque ella tiene resguardo de la unidad. Pero como me la prestó, yo manejé, desafortunadamente pasó el accidente, directamente se van con el propietario. O sea, estamos embarcando ya a la empresa, pues. Aunque no queramos nosotros, no. Es un grave problema no se puede para la blindar porque empresa. está en nombre de... Sí, Bernardo, te escucho. Exacto, bro. Entonces, como le digo, ya el problema en ese momento pasa a ser de la empresa. Pues Juana puede perder su empleo, ¿no? También, pero directamente los gastos aquí van a ir cargados a la empresa. Indirectamente alguien lo puede solventar, pero se va, la autoridad se van primero con el propietario. ¿No? Así es. ¿Quién es el último endoso? Pero a nombre de quién está la factura. Fíjense cómo un detalle tan simple, ¿verdad? El hecho de que, oye, voy a la tienda, préstame el carro, ¿no? Y en ese lapso de 10, 15 minutos ocurre este accidente. Por eso, si nos damos cuenta aquí en el trabajo que nos mandó Bernardo, él habla muy claro cuál es el objetivo del control interno. ¿Me lo quieres leer, Bernardo? Está en pantalla. Claro, profe. Control interno. El control interno de una empresa se define como aquellas actividades que trabajan en conjunto y que se integran a las operaciones normales de la organización, o sea, de la empresa, ¿no? Con el objetivo de proteger activos, minimizar errores, garantizar una operación adecuada y o cumplir los objetivos. O sea, algunos autores exponen que el control interno se basa en resguardar los recursos de la empresa o negocio, evitando pérdidas por fraude o negligencia, así como también detectar las desviaciones que presenten en la empresa y que puedan afectar al cumplimiento de los objetivos de la organización. De esta forma, protege la integridad de la información financiera de la empresa. Hasta ahí. Fíjense cómo aquí en estos dos simples párrafos queda muy claro, ¿verdad? El objetivo del control interno, sobre todo en la primera parte que dice proteger los activos. En el caso de Juana, no protegió el activo que se le asignó al darle la confianza a Bernardo, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor ella nunca pensó que pudiera tener este accidente, pero sin embargo no está cumpliendo con la función de proteger ese activo, ¿verdad? Por lo tanto, no está cumpliendo con los objetivos de control interno.
Por lo tanto, veamos cómo es muy importante cuando nosotros firmamos una responsiva, inclusive por una máquina que se nos asigne. Cuando nosotros tenemos en nuestro trabajo un escritorio, una silla, que se nos asigna una computadora, siempre tenemos que tener a nuestro resguardo esos bienes y tenemos que ser responsables de esos bienes. Entonces, yo no sé en el caso de ustedes, donde ustedes trabajen, si sucede esto. ¿Alguien tiene alguna experiencia con estos tipos de controles internos? Yo, ¿Ninguno? profe. Bueno, en el caso del Profe, INEGI, yo. a ver, muy bien, Julie, explícanos. ¿Qué tienes bajo tu Bueno, resguardo? Bueno, bajo mi resguardo tengo papelerías, pero quería hacer un ejemplo de lo que estaban hablando del choque o la responsabilidad Ajá, del carro. muy Por bien, ejemplo, Julie. yo trabajo en la Nissan y a veces vamos, los empleados, vamos, por así decirlo, al Demostración. corral donde, Oh, ajá, no, vamos al corral a donde están los carros nuevos para llevarlos a la agencia y lo laven y todo. Ya ha ocurrido casos de que uno como accidente. trabajador lo choca, ajá, Ajá, y pues no se van contra uno, se van contra la agencia. así Solo es. quería hacer un ejemplo de eso. Sí, pero ahí es un mismo empleado que lo están enviando, ¿verdad? Hay la Sí, autoridad y hay la responsabilidad de que la persona que lo está enviando está asumiendo que puede ocurrir este accidente. Y todas las unidades, ¿verdad? Yo trabajé para el Grupo Farrera, todo está debidamente asegurado, ¿verdad? Desde el momento en que se suben a la madrina sí, para que nos los entreguen, vienen asegurados. Entonces, esas son las cosas que el control interno nos permite, ¿verdad? Porque siendo yo empleado, imagínate si yo como empleado, Yuli, me dan esa responsabilidad y yo tengo que pagar ese golpe. pues no conviene ni No salir de la conviene, agencia ni nadie tomar. quisiera No, ir por las unidades al corralón, así es. ¿verdad? Entonces es normal que en muchas ocasiones se tengan ese tipo de situaciones y yo no sé por qué, pero siempre se da en las agencias, es muy común, son muy socorridas para este tipo de Sí, situaciones. Entonces es muy cierto, entonces por eso es muy importante que nosotros tengamos claro el propósito del control interno. Entonces, sobre todo cuando estamos hablando de bienes de la empresa que forman parte de su activo fijo, ¿verdad? Otra cosa importante dentro de lo que maneja el control interno es la supervisión. Lo que nos decían, ¿verdad? Que de repente hay que estar haciendo recuentos físicos, auditorías rutinarias. ¿Qué es una auditoría rutinaria? A ver, vamos a preguntarle a alguien que no haya participado. A ver, Gaby Sánchez, por favor, cuando hablamos de auditorías rutinarias, ¿a qué te suena? Que son como que evaluaciones más como que frecuentes pues de lo que se hace. Dice rutinaria es como que no del diario, pero pues sí en un momento pues en corto plazo. Voy a utilizar el ejemplo de Yuli, que trabaja en una agencia de automóviles. En Grupo Farrera normalmente se acostumbran que lleguen los auditores internos cada determinado tiempo. cada Y 3 meses. llegan desde a revisar las unidades hasta expedientes, que los expedientes, ¿verdad?, estén debidamente integrados. Porque, ¿qué pasaría si un expediente no está debidamente integrado, que le falte información? Dígame alguien, ¿qué pasaría cuando un expediente no está debidamente integrado? ¿Qué Se puede le genera suceder? una multa. Se le puede generar alguna multa o alguna llamada de atención a la Sí, persona, ¿verdad? ¿Por qué? Surgen las Porque, observaciones. exactamente. Entonces al auditor se va a ir y va a decir, en tales expedientes faltó, no sé, el IFE de la persona que está comprando
o faltó el comprobante de domicilio, o no se hizo la consulta del buró de crédito. Imagínense que no se hizo la consulta al buró y la persona tiene problemas en el buró y al final nos deja de pagar. Es un detalle muy grave. ¿Por qué? Porque no se cumplió con el objetivo desde el principio a la hora de integrar ese expediente, ¿verdad? Y ese expediente tiene una manera de llevar el control interno. ¿Y cuál es? Cumplir con los objetivos de tener en forma correcta ese expediente. Otra cosa también que vimos que me gustaría platicar son los principios y reglas de evaluación. Alguien me habló y me dijo, oiga, ¿son de evaluación? ¿O qué son? No, es evaluación. A ver, ¿quién me quiere hablar sobre los principios y reglas de evaluación? Están en pantalla. ¿Alguien que me ayude a leer esta parte? A ver, de los que no me han participado, por favor. A ver, Ricardo Cruz. Ricardo, ¿estás ahí? A ver, Ricardo. Háblame sobre los principios y reglas de evaluación, por favor. Dice, todos los activos y pasivos financieros resultantes de cualquier tipo de instrumento financiero en el cual participa una entidad deben ser evaluados de acuerdo a su valor razonable. Cuando el valor del mercado satisface las condiciones de pactarse entre partes interesadas y dispuestas y en una transacción en libre competencia, establecidas en la definición de valor razonable, debe considerarse que dicho valor de mercado es el valor razonable. Adelante. Cuando no existe un valor del mercado o el valor del mercado no sea una referencia apropiada por no complacer las especificaciones dadas en la definición de valor razonable, el valor razonable de los activos y pasivos financieros deben obtenerse utilizando determinaciones técnicas del valor razonable. Continúa. La diferencia de evaluación de un periodo a otro deberá presentarse en el estado de resultados. Debido a que el valor razonable de un instrumento financiero de capital disminuye por el efecto de los dividendos provenientes de dichos instrumentos, deben ser reconocidos como ingreso en el estado de resultados del poseedor, en el mismo periodo en que afecta el valor razonable del instrumento del capital. Hasta ahí. Aquí nos está hablando más de instrumentos financieros, ¿verdad? Voy a buscar si viene sobre lo que son compra de primas. Es todo relacionado a instrumentos financieros, reglas de presentación a instrumentos financieros sujetas a depreciación. A ver, aquí está. En inversiones sujetas a depreciación es donde estamos hablando de los activos fijos, ¿verdad? Decíamos que en el caso de las inversiones, cuando estas son a largo plazo, la mayoría de las veces pueden subir o bajar el valor. Ese valor razonable que nos están diciendo al principio de este tema está relacionado con lo que es el valor de mercado. ¿Se acuerdan cuando hacemos inversiones en dólares? ¿Qué sucede con el dólar? ¿Tendrá el mismo valor el día de hoy que dentro de 6 meses? No. Claro que no, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería en este caso su valor razonable? ¿Cuál sería su valor razonable? Al momento que vamos a hacer nuestro estado de resultados, tendríamos que ver el valor actual de esos dólares para poder poner en nuestro estado financiero, ¿verdad? Si tenemos o no diferencias. En el caso del dólar, sabemos que siempre está fluctuando. Por lo tanto, siempre vamos a tener variaciones.
¿Qué pasa en las inversiones sujetas a depreciación? Son todas aquellas, como ya mencionábamos, que a través de la utilización es que van perdiendo su valor. Y decíamos que estas están sujetas a una depreciación. He ahí la diferencia entre lo que son activos fijos, pero cuando son instrumentos financieros y cuando son bienes muebles, ¿verdad? O maquinaria o bien equipos para efecto de que las empresas tengan operatividad. Y vamos a hablar del siguiente tema, que fueron los activos intangibles. A ver, Isela, ¿qué encontraste y qué es para ti los activos intangibles, por favor? Isela García. Sí, buenos días. Buenos Yo días. encontré que los activos intangibles son, por ejemplo, pueden ser como las marcas, o sea, las que no las podemos, o sea, porque las tangibles son las que los podemos tocar y todo. Así es. Por eso son intangibles, ¿verdad? Nos Ajá. decías que uno puede ser las marcas. El registro de una marca tiene un costo, ¿verdad? Y muchas veces ese costo no nos permite la ley que lo mandemos, ¿verdad? A gasto, porque es caro el registro de la marca. Entonces, ¿qué sucede? Que ese bien que es intangible, ¿verdad? Porque es una marca. ¿Qué es una marca? ¿Dónde la veo? ¿Dónde la toco? ¿Sí? Ese bien intangible tendrá que ser amortizado. Entonces, la diferencia entre tangibles e intangibles es que los primeros, ¿verdad? Los tangibles son depreciables y los intangibles se van a amortizar, que ya nos comentaba al principio Bernardo. ¿Estás de acuerdo, Bernardo? Así es, profe. Ok. Aquí me gustaría, tú misma, Isela, ¿nos puedes leer aquí donde dice los activos intangibles? Los activos intangibles provienen de los conocimientos hábiles y actitudes de las personas y empresas. Hay muchos tipos de activos intangibles como las patentes, marcas, derechos de autor, fondo de comercio, dominios de internet, franquicias, etc. Lo contrario de un activo intangible es un activo tangible. A pesar de no tener naturaleza física, los activos intangibles son recursos muy valiosos para las empresas. Son recursos que pertenecen a la empresa y que pueden generar una gran ventaja competitiva si son correctamente gestionados. Al conjunto de activos intangibles de los que dispone una empresa en un momento determinado se le conoce como capital intelectual, ya que generan un gran valor gracias al conocimiento y habilidades de los empleados y de la propia empresa. La mayoría de los activos intangibles no están reflejados contablemente en los estados contables tradicionales de la empresa, ya que resultan muy difíciles de cuantificar. Aquí es cierto, ¿verdad? Es algo que por su naturaleza, pues no es algo que podamos tocar, como decíamos, patentes, marcas, derechos de autor, ¿verdad? Sabemos que muchas veces los derechos de autor generan problema. ¿Por qué? Porque muchas veces se hacen las cosas de manera pirata y esto le genera pues problemas a aquellas personas que son las propietarias y aquello. Eso se da mucho en la música, en la literatura, ¿verdad? Y esto genera problemas, es lógico. Ahora nos dice, lo contrario de un activo intangible es un activo tangible. Claro, si es visible, obviamente se vuelve intangible. Pero si es algo que no sabemos muchas veces, inclusive, ¿verdad? ¿Qué valor tiene en el mercado? Se vuelve en un bien intangible. Las características de los activos intangibles. A ver, ¿nos ayudas, por favor? Vamos a ver quién no. Maggie Visa, por favor. Sí. Características de los activos intangibles. Un activo intangible, como todos los activos, debe
proporcionar beneficios económicos futuros razonablemente estimables y debe ser resultado de una transacción previa. Por ejemplo, una compra. La principal diferencia con los tangibles es que no tienen forma física. Según la forma internacional de contabilidad, un activo intangible se caracteriza porque es un activo identificable, sin sustancia física y que se destina para ser utilizado en la producción o suministro de bienes o servicios, para arrendamiento a terceros o para fines administrativos. Sin embargo, existen activos intangibles no identificables, pero que no puede adquirirse por separado de la empresa y que pueden tener una vida indefinida. El ejemplo más común de un activo intangible no identificable es el fondo de comercio, que es el saber hacer de la empresa, la influencia de la marca, la fidelidad de los clientes, etcétera. Síguele. Algunos activos intangibles tienen vidas definidas como las patentes, mientras que otros tienen una vida indefinida como el fondo de comercio. En contabilidad, los activos intangibles de vida indefinida no se amortizan. Sin embargo, los activos intangibles que tengan una vida definida sí que se amortizan. Ejemplo de activo intangible. Supongamos hasta ahí lo vamos a dejar, hija. Okay. Decíamos que en el caso de esto, la palabra correcta es amortización, ¿verdad? Porque decíamos que son activos intangibles y tienen una vida útil definida. Aquí nos ponen muy claro que las patentes, por decir, tienen un tiempo. Entonces, si ese tiempo puede ser 10 años, entonces se va a amortizar durante los próximos 10 años, ¿de acuerdo? Si sabemos que ese intangible va a ser de toda la vida, entonces no se puede amortizar. Ahí quedará como algo que nos va a dar una capitalización, ¿verdad? A la empresa y que nos va a dar un valor adicional a la empresa. Con esto terminaríamos los dos temas que dejamos para que ustedes desarrollaran. Quiero ver, aquí están control. Muy bien, control interno, su ejercicio. Excelente. ¿También manejaste ejercicio en depreciaciones, Bernardo? Por cada forma, ya ves que hay 5 tipos de depreciación. Ajá, ok. Mencioné uno de cada uno. Perfecto, está muy bien tu trabajo, te felicito, ¿verdad? Ya tenemos el primer 10. Espero que los demás tengan un trabajo similar al de Bernardo. Está muy completo, trae también su conclusión, cosa que pues me agrada porque luego se nos olvida que lo importante también es la conclusión. ¿Hasta aquí alguna duda de lo que fueron activos tangibles e intangibles? ¿Chicos? ¿Nadie? No. ¿Todos entendimos la diferencia entre uno y otro y que uno se deprecia y el otro se amortiza? Sí, profe. Ok. Sí, profe. ¿Alguien hizo algo diferente en su trabajo? ¿Nadie? Bueno, chicos, les deseo mucha suerte. Espero calificar hoy y mañana. El lunes posiblemente ya estén las calificaciones listas y pasaré el lunes o martes yo a dejarlas ahí a la administración. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? No. Bueno, chicos, nos estamos viendo la próxima semana. Que Dios Hasta les luego. bendiga. Adiós, profe, Suerte. igualmente. Bye. Cuídense. Hasta luego.